Es en tiempos de inestabilidad financiera donde un instrumento de inversión que sea de renta fija, es decir, un instrumento conservador, toma mayor relevancia precisamente por la capacidad que tiene de garantizarnos un rendimiento, sea medio o bajo, pero a la vez garantizar que la inflación no se coma nuestro dinero. Y bueno, precisamente por los tiempos que estamos viviendo actualmente, tanto en Colombia como en muchos países de Latinoamérica, hoy te vengo a hablar de un instrumento muy conocido por los colombianos que se llama CDT. Vamos a analizar este instrumento, si es tan conveniente como nos lo pintan y sobre todo si valdría la pena invertir en él. Por supuesto, mi nombre es Sebastián Gaviria y esto es Cápsula Financiera, un canal dedicado precisamente a compartir información sobre ahorro, finanzas personales, inversión, criptomonedas y todo lo relacionado. El tema que nos reúne el día de hoy, como bien lo dije al principio, es el CDT. Y bueno, para comprender mejor este instrumento vamos a dividirlo en una serie de ítems que considero yo de suma relevancia, como lo es. ¿Qué es un CDT? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos con este instrumento de inversión? Te voy a explicar una manera fácil de invertir en este instrumento, al menos como yo lo he hecho. Y al final te regalaré mi opinión sobre este instrumento y sobre todo sobre la actualidad, si vale o no la pena invertir en él desde mi perspectiva actualmente. Antes que nada, esto no es una recomendación de inversión, ya que para eso es necesario que tú saques tus propias conclusiones o consultes con personas expertas en el tema. Vamos a empezar hablando sobre este instrumento de una manera muy fácil y bueno, CDT básicamente es la abreviación de certificado de depósito a término. Esto quiere decir que es un título de valor que nosotros le compramos a un banco o a una entidad financiera, donde en pocas palabras lo que estamos haciendo es darle nuestro dinero a cambio de una rentabilidad garantizada en un determinado periodo de tiempo, el cual nosotros también vamos a estipular. En pocas palabras, firmamos una especie de acuerdo donde la condición vendría a ser que no podemos sacar el dinero, lo vamos a tener, digamos, congelado durante el periodo de tiempo que hayamos establecido y a cambio la retribución será una rentabilidad que nos va a dar ese banco. Básicamente así es como funciona este instrumento de inversión y por eso es el ideal para las personas de perfil conservador, las personas que les gustan los riesgos bajos, ya que digamos no esperan especular en el mercado, sino que lo que pretenden es que su dinero no se deprecie tan rápido como lo puede hacer si lo tuvieran ahorrado, digamos, bajo el colchón o en una cuenta de ahorro que no da rendimientos. Entonces bien, es importante, una vez dicho esto, entender que cuando nosotros le damos el dinero al banco, básicamente lo que el banco o bueno, la entidad financiera hace con ese dinero es que lo destina para préstamos, para créditos de vivienda, créditos inmobiliarios, es decir, pone a trabajar nuestro dinero. Obviamente el banco luego obtiene rendimientos mucho más altos gracias a esto, pero con esos rendimientos más altos, digamos, es que suple lo que nos ha prometido inicialmente. Por eso es un instrumento tan seguro, porque básicamente allí no hay pérdida. De hecho, los bancos le sacan mucho más provecho a eso y a nosotros nos dan lo que vienen a ser pues unas ganancias sobre ese dinero. Entre las características de un CDT o lo que siempre debemos tener en cuenta a la hora de invertir en uno son una serie de pasos bastante sencillos. En primer lugar, lo que viene a ser la rentabilidad. En segundo lugar, el plazo en el que nosotros tendríamos que dejar nuestro dinero y posteriormente el monto de apertura. Realmente esos son instrumentos muy seguros siempre y cuando se inviertan en las entidades certificadas para hacerlo. Y bueno, es importante saber sobre todo el plazo porque durante ese tiempo no podemos sacar nuestro dinero. Eso es como una pequeña desventaja que hay. Sin embargo, actualmente acá en Colombia se encuentran trabajando en lo que vienen a ser CDTs flexibles. Hay una plataforma que está trabajando fuertemente en eso, que te voy a compartir posteriormente un video sobre ella. Sin embargo, bueno, lo que pretenden hacer con un CDT flexible es que lo podamos vender, digamos, cuando haya pasado la mitad del tiempo al que nosotros lo hayamos puesto. Y bueno, obviamente pues ahí habrán alguna serie de ítems a tener en cuenta. Eso lo analizaremos en ese video. Pero de momento digamos que en la mayoría de los CDTs que hay al día de hoy no es posible retirar nuestra inversión hasta que no finalice el tiempo que nosotros hayamos establecido. Ahora bien, el CDT siempre ha sido un instrumento muy golpeado, es decir, un instrumento de inversión al que se le ha atacado mucho precisamente por sus bajas rentabilidades, y es que generalmente oscila el 2%, el 3%. Bueno, esto va muy sujeto a lo que pueda hacer la inflación actual del país, ya que generalmente el CDT lo que busca es superar esa inflación
a veces quedar casi que al ras, pero generalmente busca superarlo en 1 o 2 puntos porcentuales. Entonces digamos que pues tampoco vamos a ver unas ganancias abruptas sobre nuestro dinero. Sin embargo, como les decía, su principal, digamos, función, podría llamarse, al ser renta fija, es más que todo garantizar no perder esa capacidad adquisitiva. Por eso vamos a tener en cuenta uno de los riesgos más importantes que yo considero, eso es una opinión personal, y es el riesgo de la inflación. ¿Eso por qué? Pues básicamente si aumenta la inflación, podemos perder, digamos, un poco más de rentabilidad. Eso lo podemos entender mucho más fácil con un ejemplo. Vamos a poner de que yo invierto en un CDT actualmente que me va a dar una rentabilidad del 5%. Digamos en ese punto que la inflación del presente no importa tanto, ya que el dinero que yo invertí lo voy a recibir con mis ganancias en el plazo establecido, supongamos que 12 meses, es decir, un año. Entonces, si al finalizar ese año la inflación actual, es decir, en ese momento está en 5%, quiere decir de que yo habré obtenido una ganancia, una plusvalía monetariamente reflejada. Es decir, si el interés era el 5% e invertí, digamos, 100.000 pesos colombianos, pues me habré ganado 105.000 pesos, pero a la inflación estar en ese mismo porcentaje, quiere decir que lo que yo podía comprar antes con los 100.000 pesos que tenía es lo mismo que puedo comprar ahora con los 105.000 que tengo. Entonces es un valor, digamos, más grande en monto de dinero, pero es la misma capacidad adquisitiva, porque realmente lo que hace la inflación es eso. Los precios del mercado se elevan y perdemos la capacidad adquisitiva, o otra manera de ver eso es que nuestro dinero se deprecia. Lo mismo con lo que antes comprábamos, ya no nos va a alcanzar. Y bueno, ese sería el principal riesgo que yo considero como fundamental, porque al ese ser un instrumento de inversión de renta fija, la ganancia siempre va a estar garantizada. Quiere decir que ese 5%, ese 10% que nos hayan prometido al inicio, el banco sí o sí debe respondernos por eso al finalizar el periodo de inversión. Ahora, sobre la pregunta si vale la pena o no invertir en esto, siempre es importante dejar en claro de que esto varía mucho dependiendo el perfil de inversión y dependiendo tu estrategia. Sin embargo, como la finalidad de eso es compartirte mi opinión, te puedo decir que, bueno, yo en un principio no consideraba para nada el CDT, me parecía un instrumento con rentabilidades absurdas, y especialmente porque la renta fija no es algo que me apasione. En mi caso prefiero la renta variable, que es más volátil, pero a la vez me permite obtener ganancias más altas. Sin embargo, con la situación actual, donde hay altos índices de inflación, donde hay un alza en el dólar prolongada, donde hay una guerra, digamos, entre países que de una u otra manera afecta a la economía local, y donde hay situaciones políticas y socioeconómicas que afectan también lo que vienen a ser los mercados, lo que vienen a ser los instrumentos de inversión y todo lo relacionado, los CDTs han experimentado un alza en sus tasas que realmente no se había visto y se han vuelto un instrumento de inversión más apetecible, al menos para mí. Es por eso que hoy nos encontramos CDTs con el 9, el 10% de rentabilidad efectiva anual, y desde mi punto de vista es algo más atractivo. De hecho, para los datos de este video me centré en la plataforma de Tiva, que es donde yo invierto generalmente en portafolios de inversión colectiva, pero también allí hay CDTs, y bueno, actualmente si revisamos sus tasas nos encontramos con que, bueno, en primer lugar ellos tienen una alianza con Mi Banco, que es quien le suministra a Tiva lo que vienen a ser los CDT, y allí nos encontramos tasas atractivas como lo pueden ser a 24 meses un 10,95%, ya si bajamos un poco el tiempo, 18 meses sería 10,85% y a 12 meses 10,60%. Entonces son números que hacen un poco más de gracia, precisamente por la volatilidad del mercado y por la dificultad para acceder a otro tipo de instrumentos actualmente, y bueno, en vista de lo que ha estado sucediendo. Es como una manera de preservar valor, como ya lo dije a lo largo de todo el video, y sobre todo seguir expuestos a el mercado. Desde luego, si te interesa invertir en Tiva, te voy a dejar lo que es un código de referido, donde por tu primera inversión te van a dar unos tips que básicamente son como pesos colombianos que puedes usar para invertir y sobre eso ir generando más ganancia. Ahora bien, me gustaría conocer tu opinión sobre el CDT, sobre los certificados de depósito a término. Me gustaría saber qué opinas, si has invertido en uno, en qué plataforma lo haces, qué rentabilidad te están dando actualmente. Cabe resaltar que estas rentabilidades van a fluctuar mucho a lo largo del tiempo, porque como lo dije, suelen regirse a lo que es la inflación, y bueno, actualmente están
tan altas, básicamente porque la inflación ha subido muchísimo y tienen que otorgar tasas que sean atractivas para nosotros. De lo contrario, pues no invertiríamos en un CDT y en esos instrumentos de renta fija, básicamente porque pues si la tasa no es atractiva, si no nos van a dar una rentabilidad que sea al menos superior a la inflación, pues no tendría sentido dejar nuestro dinero allí perdiendo valor a lo largo del tiempo. Entonces básicamente es por eso que los bancos se han visto obligados a subir esas tasas. Esperemos la mantengan y sobre todo esperemos poder sacar mucho provecho de un CDT. Ahora bien, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones si te interesa conocer más videos sobre este tema, si te interesa saber un poco más sobre finanzas personales, educación financiera y todo lo relacionado, ya que pronto venimos con mucho más videos de interés. Por supuesto, también déjame tus ideas para compartirlas, tenerlas en cuenta y hacer un video lo más pronto posible. Te leo siempre allí en los comentarios. Por supuesto, te invito a que valores este video con un gran like y bueno, eso ha sido todo en esta oportunidad, pero ya nos veremos en un próximo video.